Buenas tardes, bienvenidos sean a una nueva sesión especial de su querido programa de álgebra. Este día vamos a abordar temas de ecuaciones de polinomios, de hecho, correspondería a la unidad 4 según el programa de estudios de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Se va a trabajar con polinomios, sus características y posteriormente también lo que sería la resolución de estos polinomios cuando están igualados a cero y cambian el nombre a ecuaciones. Y el propósito sería encontrar las raíces que son vitales en muchos campos, por ejemplo, el modelado de sistemas físicos y prácticamente todo lo que sea modelado lineal. Es muy importante la ubicación de las raíces de la ecuación característica denominados polos y que sirven para saber si un sistema es estable, inestable, no, o no está amortiguado y va a empezar a oscilar únicamente. Entonces, ya sin mayor preámbulo, se va a estudiar esto y posteriormente se hablará de sus aplicaciones en sesiones siguientes. Entonces, unidad 4, polinomios. 4.1, definición de polinomio, definición y propiedades, adición, multiplicación de polinomios y multiplicación de un polinomio por un escalar. Cabe mencionar que efectivamente tiene adición y multiplicación de polinomios, o sea, son dos operaciones binarias correspondientes a estos elementos, pero lo que está queriendo decir detrás es que los polinomios también conforman un espacio vectorial. Claro que en la materia de álgebra no se aborda de esta manera, pero en álgebra lineal sí existe el espacio vectorial de polinomios, de ecuaciones con ciertas características en específico. Entonces, esto quiere decir que también los polinomios son vectores, ya que son elementos de un espacio vectorial, o estos conforman en su conjunto un espacio vectorial. Y entonces tenemos que los polinomios tienen una estructura, ya hablando de su estructura de espacio vectorial, vamos a denominarlo como espacio vectorial P, de simplemente, aunque se puede poner P queriendo mencionar que, porque pueden ser para todos los polinomios en función de X, Y, Z y cuanta variable sea necesaria, pero ahorita por cómo se va a trabajar, simplemente como polinomio en función de X, ese va a ser el nombre del espacio vectorial, o simplemente de hecho por uso, se escribe únicamente como un conjunto con una letra mayúscula, entonces esto, siendo ortodoxos, está sobrado, y sería P de el espacio de vectores de polinomios, el campo de escalar sobre el cual está es- este espacio vectorial, puede decirse que son reales o complejos, puede trabajarse con reales, y tienen sus propias operaciones binarias de adición y multiplicación entre elementos de este tipo de elementos. También pueden variar estas operaciones binarias, pero ahorita en este momento solamente se quiere mencionar que efectivamente va a tener ciertas propiedades y comportamientos que lo que quiere estar detrás, o lo que está detrás de todo esto, es su naturaleza como espacio vectorial. Y hay que verlo así, son vectores. Y muchas de estas propiedades que tienen se comportan de manera muy similar a si estuviéramos trabajando con vectores de forma geométrica, o sea, vectores de X, Y, Z, o vectores únicamente de X, Y, etcétera, o de una dimensión mayor, que ya no se pueden representar ya sea en el plano o en el espacio, porque tienen esta naturaleza detrás de. Entonces, cabe la pena hacer esa aclaración o profundizar un poco en el concepto, teniendo en cuenta que posteriormente se va a notar eso en las propiedades. ¿Y por qué ocurre? Por su naturaleza de vector, porque conforman un espacio vectorial. Entonces, a la izquierda dice, los polinomios son entes matemáticos, futuros vectores que conforman un espacio vectorial, que pueden ser entendidos como expresiones o funciones y pueden tener una forma de P función de X es igual a O0X0, A1X1, A2X2, y así sucesivamente hasta ANXN.
Eh, entonces, esos A son los coeficientes, únicamente son los coeficientes por los cuales se multiplican a cada una de las potencias, en este caso, de la única variable de la cual este polinomio es función, que es x. Y tenemos, inicia desde x igual a x elevado a la potencia cero, todo número elevado a la cero es uno, lo que significa que el primer término es un término numérico, es únicamente un número más a1x1, que sería el término lineal, ax cuadrada, que ya es un término elevado al cuadrado o cuadrático o segunda potencia, y así sucesivamente hasta el polinomio de grado, perdón, el polinomio, hasta el término de grado n. Siguiendo la consideración del polinomio como expresión, los símbolos x0, x1 hasta xn son indicadores de la posición de los números a0, a1, a2 hasta an, y los signos adición son medios de conexión. Esto habla de su naturaleza como un vector geométrico, en donde ya sabemos que es x su variable para este tipo de polinomios y cuáles son los elementos o las dimensiones. De hecho, los grados de libertad del polinomio pues van a terminar siendo es- estos coeficientes. Eso ya hablando en su naturaleza de vector dentro del espacio vectorial de polinomios función de x. Pero eso es para otra materia. Pero muchas de las propiedades se pueden asociar a las propiedades de los vectores geométricos. A continuación se van a seguir observando muchas de estas conexiones, justamente por esa naturaleza afín que tienen entre ellos. Por otra parte, siguiendo la consideración del polinomio como función, los símbolos x0, x1, x2 hasta xn representan potencias de la variable x. Los elementos a0x0, a1x1, a2x2 hasta anxn representan productos y los signos adición se interpretan como símbolos de adición. O sea, nada más es una forma de hecho de unir dentro de la misma expresión a cada uno de estos monómeros. O sea, a0x0, a1x1, a2x2 hasta nxn son monómeros, elementos, entes matemáticos independientes por aparte, y la adición permite establecer alguna conexión entre ellos, por decirlo de alguna forma. Álgebra de polinomios. Definición. Llamaremos polinomio en X con coeficientes en complejos o una expresión de la forma p función de X a 0x0 más a1x1 más a2x2 hasta anxn, donde a0, 1, a2, an pertenecen a complejos. No es ningún problema, solamente es una definición. Por tal cual, como se está enunciando un elemento, se tiene que dar por bueno, está enunciando. Y nada más habla de la naturaleza de polinomios la expresión, la forma, la estructura que ya se ha mencionado hace unos momentos. La definición sea el polinomio en X con coeficientes en complejos, p función de X a 0 más a1x1, a2x2 hasta anxn, si an es diferente de 0, el entero no negativo n es el grado del polinomio, lo que representamos con gp o grado, bueno, de hecho, grado del polinomio igual a n. Entonces, pues nada más quiere decir que depende de cuál sea el exponente más grande del polinomio cuyo coeficiente no es cero. Esto, por qué se plantea así? Porque los polinomios pueden ser de grado n, o sea, es un espacio vectorial de dimensión infinita. O sea, siempre hay una potencia siguiente y siguiente y siguiente, porque como n pertenece a los naturales, entonces puede haber tantas potencias como números naturales hay. Y naturales se sabe que es un conjunto de números infinito. Entonces, igual forma, el polinomio de grado n puede tener una infinidad de términos, pero no necesariamente todos los coeficientes tienen que valer algo. O sea, puede a partir de, en una potencia en particular, todos adelante de él ya valen cero. Entonces, hasta donde llegue esa expresión, o sea, hasta donde comienzan esos eh,
elementos, esos monómeros con coeficiente de valor en cero, el inmediato anterior es el que indica el grado del polinomio. Explicado en dibujos para que no sea este ningún problema. Entonces, si tenemos un polinomio p de x, puede ser 2x cuadrada, no tienen que estar necesariamente todos, no necesariamente tienen que estar todos, menos, no importa que no sea un signo suma, ya sabemos que es la suma del inverso aditivo, entonces en realidad sí tiene un signo suma, este, menos 5x cúbica más 7x séptima, no necesariamente tienen que estar presentes todos hasta todos los monómeros en orden, desde x0, x1 hasta el de la potencia de mayor grado. Lo importante es que a partir de este elemento, que es el que tiene mayor potencia, este 7x séptima, ya no hay ningún otro con una potencia más elevada, lo que se entiende, como visto desde vector, donde los grados de libertad son los coeficientes del polinomio, es que ahí en adelante ya todos son cero. Entonces ya no es necesario continuar escribiendo o representándolos. Entonces simplemente se trabaja hasta 7. Y si esto lo trabajáramos como un vector cuyos grados de libertad corresponden a los coeficientes, entonces sería un vector de dimensión 7 con cada uno de estos coeficientes escritos y por supuesto lleno de ceros, ¿no? En todos los que no están aquí representados. Eso es para posteriores estudios cuando ya se trabaje a los polinomios como un espacio vectorial, trabajando en específico en la parte en donde los coeficientes son las variables libres, son los grados de libertad, y el número de estos grados de libertad dan la dimensión del espacio vectorial. Entonces, eso es para a futuro, pero se recalca que tiene comportamientos asociados a su naturaleza de vector, del espacio vectorial que conforma. Igualdad de polinomios. Definición. Sean los polinomios en X con coeficientes en complejos f de X, donde es la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de AXK. Es una forma de representar a los polinomios. Dice, pues nada más sea la suma de monómeros desde el de la potencia más baja, desde k igual a 0 hasta n, a donde sea que llegue. Si es de grado 3, o sea, n igual a 3, entonces sería A0x0, A1x1 y A2x2 y A3x3. Y así ocurriría. Igual para el polinomio g de x, igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta m de los monómeros de la forma de kxk. Entonces, una vez más, si m igual a 2, o sea, es un polinomio de grado 2, por decirlo así, entonces el polinomio estaría formado por b0x0, b1x1 y b2x2 para cuando m igual a 2. Entonces, nada más es una forma abreviada de decir o de armar polinomios que tienen cierta estructura en su monómero. O sea, los AKXK y BKXK, ese es el formato del monómero, por decirlo así. Y n y m corresponden a las potencias de cada uno de los polinomios aquí trabajados, como son dos, pues dos por separado. Y eso es todo. Diremos que son iguales, lo que representaremos con f de x igual a g de x cuando ak igual a bk para k menor igual que n y bk igual a 0. Y esto para todos los k desde n hasta m, si n menor que m. Entonces, ¿qué significa esto? Dos polinomios son iguales si sus coeficientes son iguales. Es la forma matemática de expresarlo. Sí, o sea, observen f de x igual a, trabajando con polinomios de grado 2, 2 más 3x1 más 7x cuadrada. Y ya no es ningún problema. Y sea otro g de x. Y bueno, tiene los mismos coeficientes cada uno de sus correspondientes monómeros. ¿Por qué decimos que estos dos polinomios son iguales? Inciso 1, una vez más, AK igual a BK. Entonces,
Y esto para k menor o igual que n. Entonces, utilizando el primer polinomio, por ejemplo, y dice, este, este, para todos los k menores o iguales que n. Entonces, si k igual a 0, k igual a 1 y k igual a 2, en todos esos casos, AK igual a BK, o sea, los dos términos evaluados con K igual a 0, o vaya, los términos con potencia 0 son iguales, como en este caso, 2 y 2, palomita. Para K igual a 1, todos los términos de potencia lineal, o bueno, o sea, el 3x1, 3x1. Los elementos de potencia lineal comparten el mismo coeficiente, de 3 y 3 son iguales, perfecto, son iguales. Y cuando K igual a 2, 7x cuadrada, 7x cuadrada, ¿no? Entonces, los coeficientes de este monómero al cuadrado, o el término cuadrático, son iguales, 7 igual a 7. Bien, entonces se cumple que A igual a BK. O sea, para todos los coeficientes dentro del polinomio, para todos los elementos de cada uno del polinomio, para cada uno de ellos, son iguales. Y BK igual a 0 para n menor que k, menor o igual que m. Si n menor que m. Entonces, también puede pasar que a lo mejor tenemos a lo mejor aquí un elemento 3x cúbica y aquí ya tenemos un 0x cúbica, por ejemplo, aquí más. Entonces aquí ya en definitiva ya no son iguales. ¿Por qué? Porque se necesita que si este polinomio fuera de un grado mayor, o bueno, o provenía de un conjunto en donde sus polinomios son de un grado mayor, también tienen que ser iguales a cero. También tienen que ser iguales a cero. O sea, esto hablando para conjuntos en donde son uno de mayor grado que el otro. Pero en este caso, pues sí, no son iguales, definitivamente no son iguales. Eso es una forma de decirlo. Estamos diciéndolo por la forma en la que no lo es. Si trabajando con conjuntos o elementos que pertenecen al mismo conjunto y por forzosamente pertenecen, no tienen el mismo grado, o sea, el mismo número de elementos, entonces este, no habría ningún problema de este estilo. Aquí porque N y M no se está considerando que forzosamente sean iguales. Pero para evitar esa confusión y para que no haya ningún problema, sí, forzándolo a que N y M, o sea, el grado del polinomio f de x y g de x son iguales. Entonces, si estos dos son del mismo grado, son iguales si cada uno de sus coeficientes son iguales. Y así ya no es necesario tener que escribir todo lo demás. Porque se requiere que si son de diferente grado, o sea, se están tomando de conjuntos diferentes, o sea, con uno o más elementos que el otro, que a partir de los que ya no tiene f de x, suponiendo que sea el de un grado menor, todos los demás sean ceros, para que estos sean iguales. Es la forma de decirlo. O sea, para que sean iguales, tiene que forzosamente valer cero. O sea, nada más es una forma incómoda matemática de decirlo, pero porque no se sentenció que n igual a m desde un inicio, para seguir utilizándolo más adelante. Entonces, en resumen, para que no cause ningún problema, todos polinomios son iguales si todos, absolutamente todos, los coeficientes de cada uno de sus elementos elevada a la potencia que le corresponde, o sea, los potencia cero con potencia cero, lineales con lineales y cuadrados con cuadrados, y así sucesivamente todos los demás, son iguales. Son iguales. Y si alguno tiene más términos que el otro, entonces en automático no son iguales, porque el otro tiene más términos. O si tiene más términos, tienen que valer cero. Lo que por resultado, al escribirlo, de todas formas nos queda
escrito el mismo polinomio. Esa sería la forma de explicarlo, de lo que está escrito aquí en el inciso 1. Nada más es una forma de representarlo, ni modo. Es que así se representa matemáticamente hablando. Ahora, K igual a BK para K menor o igual que N si N igual a M. ¿Qué es lo que les acabo de explicar? Cuando son del mismo grado, está fácil. O sea, coeficiente a coeficiente son iguales en sus correspondientes potencias. Sí, perfecto. Y acá igual a BK para K menor que menor o igual que M, y acá igual a 0 para M menor que K, menor o igual que N, si N mayor que M. Entonces esto aplica para el caso contrario. Ahora f de x es el que tiene un mayor grado que el de g de x. Entonces son iguales si cada término a término son iguales. Y el que tiene mayor grado, todos sus elementos siguientes valen 0. Y eso es todo. O sea, valen 0 para que vuelva a ocurrir este caso como lo estoy aquí planteando en el dibujo, o en f de x y g de x. La misma explicación, nada más que en inversa. Ah, sí, aquí de hecho se ilustra con un ejemplo. Si vamos a pensar que aquí en este caso g de x pertenece a un conjunto de polinomios de grado 5, mientras que f de x pertenece al de grado 3. Sin embargo, f de x y g de x son iguales porque coeficiente a coeficiente en sus términos numéricos, lineales y cuadráticos y cúbicos, tienen el mismo valor. Y el que tiene el grado mayor, a partir de donde está el x cúbica, que es el máximo que da el f de x, todos adelante de él son ceros. Entonces no hay ningún problema. Incluso reescribiéndolos como si, o sea, considerando nada más los términos no nulos, son el mismo polinomio, escrito otra vez. Entonces, pues formalmente así se escribe, pero no debe de ser mayor complicación. Y en estos casos, a pesar de que pertenecen a conjuntos diferentes, f de x y g de x sí son iguales. Adición de polinomios. Y, hablando de su naturaleza como vector, si se escribían a f de x y g de x por medio de una transformación lineal llamada isomorfismo, tema de álgebra lineal, vamos a inventar f de x mayúscula para querer decir que pertenece a otro espacio vectorial. Y vamos a trabajar, para hacer el isomorfismo, tienen que trabajar todo con el mismo grado. Entonces vamos a omitir en este momento para esta relación que quiero ilustrar, o esta similitud que tiene con el comportamiento con los vectores geométricos, que no es nuevo, puesto que los dos son vectores, aunque no forzosamente todos los vectores tienen que ser vectores geométricos, sino que también los polinomios son vectores. Entonces vamos a limitarlo a que sean vectores, a que sean funciones pertenecientes al espacio vectorial de polinomio de grado 2. Entonces, el isomorfismo ya se comportan, isomorfo, misma forma, se comportan igual que vectores de dimensión 3, en donde serían sus vectores, sus elementos, perdón, 2, 3 y 7, únicamente tomando sus coeficientes en el espacio vectorial de vectores geométricos. ¿Cuáles serían los eje de X? Los mismos, 2, 3, 7. Entonces, ¿cómo dos vectores son iguales? Porque componente a componente son el mismo vector. Y así se ilustra cómo son los polinomios similares a todo lo que se ha trabajado con vectores geométricos, porque los dos al mismo tiempo son o pertenecen a sus respectivos espacios vectoriales. Pero el concepto detrás de ellos es que es, en su naturaleza son espacios vectoriales. Y por lo tanto, los conceptos de igualdad y muchas otras cosas son idénticos. Este, ya aparte, también adición y demás, algunas operaciones binarias, depende de cómo estén definidas, también son idénticas. En este caso, adición también va a coincidir igual que cuando suman vectores geométricos. La adición de polinomios, definición, sean los polinomios en X con coeficientes en complejos f de X, sea la sumatoria de k igual a 0 hasta n de a k x k, y g de X sumatoria de k igual a 0 hasta n de b k x k. El polinomio f de X más g de X se define como la suma de f de X más g de X es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n
de la forma AK más BK de XK. Entonces, tomando estos dos mismos ejemplos, ¿cómo se suman los polinomios? Pues conforme corresponda a sus potencias, ¿no? O sea, se ordenan según sus potencias. La suma f de x más g de x del ejemplo aquí escrito arriba, pues se suman los términos numéricos con los términos numéricos. 2 más 2 son 4, más los términos lineales con los términos lineales, 9 de potencia 1, 3 más 3 son 6x, más, perdón, más los términos que son de potencia cuadrada o x cuadrada, 7 más 7 son 14x cuadrada. Entonces se suman los términos de potencia 0, los de potencia 1, los potencia cuadrada y así cada uno a sus correspondientes potencias. Solo se suman los coeficientes. Una vez más, eso no es idéntico a cómo se suman los vectores geométricos. ¿Cómo se suman dos vectores geométricos? Componente a componente, es decir, las x con sus x, las y con sus y y las z con sus z. Y el resultado sería el vector geométrico, si se usan los ejemplos que ahorita se están escribiendo aquí, f de x más g de x, de hecho, perdón, aquí cometí yo un error serio, ya que estoy trabajando con vectores, o estoy hablando de su naturaleza como vectores geométricos, entonces no son función de x. Eso es para polinomios, eso es para polinomios. Aquí nada más serían únicamente así. Entonces, incluso con una testa, aunque todos son vectores y formalmente todos deberían tener testa, pero es como usual trabajarlo de esta forma. Así corrijo yo mi error, mi desliz. Entonces, ¿cómo se sumarían el vector g de f y g, vectores geométricos? Pues x con x, y con y y z con z. 2 más 2 son 4, 3 más 3 son 6 y 7 más 7 son 14. Entonces se suman igual que vectores geométricos, x con x, y con y z con z. Términos numéricos, términos lineales, términos cuadráticos y el de su potencia correspondiente. Y así sucesivamente. Ujú. Aquí se hace la nota de que si son de diferente grado, los polinomios, f de x o g de x tiene más elementos uno que el otro, entonces se sumaría como si el otro elemento fuera cero. Entonces sería otro ejemplo, se puede trabajar de esa forma. F de x, otro f de x, este, 7 más 2x. Y g de x es igual a x 2x más 3x cuadrada, y con eso es suficiente. Entonces, ¿cuál es la suma de f de x, g de x? Ah, vaya. ¿Cuál sería esta suma? Pues imaginen por un isomorfismo con qué vectores estamos trabajando. Se suman los términos numéricos con los términos numéricos. Entonces el término numérico de g de x es un 0. 0 más 7 es 0. Se suman los términos lineales. En este caso tenemos 2x más 2x es igual a 4x. Y por último se suman los términos cuadráticos. Pero otra vez, ahora en f de x no tengo un término cuadrático. Bueno, es que sería como tener 0x cuadrada. Entonces 0 más 3 es 3x cuadrada. ¿Y qué es lo que dice la nota? Bueno, si son de diferente grado, el grado resultante corresponde al polinomio, el grado del polinomio resultante corresponde al grado del polinomio sumando, o sea, a cualquiera de los elementos que se estaba sumando, que es el que tenga el mayor grado de todos los sumandos, o sea, de todos los que se están sumando. En este caso, como se puede observar, el grado es de grado 2. El grado de la suma de los polinomios, o bueno, del polinomio resultante de la suma de estos dos polinomios es 2.
Y eso sería todo. Lo que está escrito a la izquierda es lo mismo, nada más tomando en cuenta las diferentes combinaciones, ya sea si el F es el que es más grande en grado o el de G es más grande o si tienen el mismo grado. Y eso es todo. Nada más, esta sería la explicación a la derecha, la forma abreviada de lo que está escrito matemáticamente a la izquierda. Sin embargo, lo que está escrito a la izquierda, matemáticamente ya por sí mismo, cumple todas las condiciones, mientras que lo que yo explico a la derecha inevitablemente tendría que escribirse con muchos ejemplos o con varios ejemplos y con un párrafo completo de explicación. Una parte matemática, aunque se ve engorrosa, sintetiza muchísimo mejor o resume mucho mejor todas las condiciones a comparación de tener que estar escribiendo párrafo a párrafo como yo lo estoy haciendo a la derecha. Teorema. Sea f de x, g de x y h de x, ahora tenemos tres polinomios. Son polinomios en x con coeficientes en complejos. Entonces, f más g de x más h de x es igual a f de x más g de x y luego más h de x. Entonces, no importa cuáles sumen primero, no importa cuál par elijan primero para sumar, el resultado es el mismo. Esto en el campo de los números reales, o los complejos también, se llama asociatividad. De forma chusca de decirlo, no importa cómo se saluden, cómo se den la mano entre ellos, el resultado siempre va a ser el mismo. Todos terminan saludándose entre ellos. Es una forma de verlo de manera chusca, de cómo se asocian los polinomios entre ellos. No importa cómo lo hagan, cómo se asocian, el resultado es el mismo. Se saben llevar bien, son muy sociables. Por eso lo explico con este ejemplo. Es chusco, pero la verdad es que sí funciona. F de x más g de x es igual a g de x más f de x. Para la adición de vectores, tal como la tenemos definida en este momento, si hay conmutatividad, significa que se pueden conmutar, se pueden intercambiar. Eso es lo que significa. Conmutatividad, conmutan, intercambian. Existe un polinomio teta de x tal que f más teta de x es igual a f de x. Ese teta de x no es cualquier polinomio, es el polinomio nulo. O sea, es cero. Este, Este teta de x es igual a cero más cero x más cero x cuadrada más todos los demás hasta el grado que se requiera operar, un cero x n, por ejemplo. Ese es el polinomio nulo, lo que en el campo de los números reales y complejos se llama como elemento idéntico y es un elemento muy típico que aparece cuando los espacios vectoriales al ser espacios vectoriales, cumplen con todas las propiedades, entre ellas la existencia de un elemento idéntico que no afecta al vector con el que se hace la OPE bajo la primera operación. Suena engorroso, pero es porque esto está ligado a espacios vectoriales, tema de álgebra lineal. Para efectos de este video o de los alcances de este video, tiene un elemento cero llamado elemento idéntico, al cual operarlo en forma de división con cualquier otro polinomio va a quedar el mismo polinomio original, pero, pero puede asociarse, porque se va a hacer una generalización posterior, este elemento idéntico con los elementos idénticos que existen de manera similar con los campos de los números reales y complejos, y que posteriormente van a aparecer en los espacios vectoriales, la existencia de un vector, un elemento idéntico, que no afecta al elemento con el que se opere bajo la primera operación. Y también va a haber uno para la segunda operación binaria. Esto ya hablando de estructuras algebraicas. Aquí en la nota se escribe que teta de x es el polinomio cero, su grado no está definido porque la forma en la que definimos el grado es a partir del elemento
de mayor exponente cuyo coeficiente no sea cero. Pero si todo el polinomio está lleno de ceros, ¿cuál es el grado que tiene? Sin embargo, el polinomio existe. Es un caso especial. Es un caso especial. Siempre, todos los elementos que son ceros y nulos, o sea, el vector nulo y demás, siempre son casos especiales de tanto de estos conjuntos como de los mismos espacios vectoriales. En sí mismo, de hecho, el polinomio nulo o el vector nulo en sí mismos, o sea, un vector lleno de ceros, en sí mismos conforman un espacio vectorial. Tan caso especial y particular son que en sí mismos ya son una estructura algebraica de espacio vectorial, cumplen con todas las propiedades. Existe un polinomio menos f de x tal que f de x más menos f de x, o sea, es el inverso, es el polinomio inverso, así es como se denomina, el polinomio inverso de este f de x, es igual al elemento, al polinomio nulo, que se trata del elemento idéntico. Entonces, significa que existe un elemento inverso, de manera similar a lo que ya se ha mencionado en el campo de los números reales y en el campo de los números complejos. Existencia de un elemento inverso. Si existe un elemento idéntico, existe la posibilidad de que exista un elemento inverso. Si no existe el elemento idéntico, en el inmediato no existe el elemento inverso. Se puede observar cómo a partir de la propiedad 3, por medio de despejes, se puede llegar a la expresión 4. Si se suman ambos miembros, el inverso, el elemento inverso de f de x, y se obtiene la expresión descrita en 4. Entonces, sí, la existencia del elemento idéntico inmediatamente arroja la posibilidad de que exista el elemento inverso, tal como se observa en la expresión 4. Y el elemento inverso, ¿qué es? Bueno, este polinomio inverso, ¿qué es? El mismo polinomio f de x, pero con todos sus signos están invertidos. Y de tal forma que al sumarse se obtiene, se anula en todos y cada uno de los monómeros y se obtiene este polinomio no definido, el polinomio nulo. Entonces aquí se denomina como elemento inverso. Y todas estas propiedades, una vez más, se van a volver a tocar cuando se trabaje con la generalidad de todo esto llamado espacio vectorial. Y en automático todos estos polinomios, los vectores geométricos y los mismos campos de los números que se pueden trabajar como espacios vectoriales de dimensión 1, conforman todos, son espacios vectoriales. Eso es lo que está en la raíz de todo esto. Definición: f de x y g de x, dos polinomios en x con coeficientes en complejos. El polinomio f de x menos g de x se define como f de x menos g de x es igual a f de x más menos el inverso de g de x. En otras palabras, la adición es la verdadera operación binaria, la resta es la suma del inverso. No es una operación binaria tal cual, lo que se está sumando es el inverso de ese polinomio, de ese elemento, de ese número, tal cual la resta no existe como una operación binaria independiente tal cual, sino que es la adición, pero del elemento inverso del elemento que le sucede, o sea, de lo que sea que está escrito a la derecha. Multiplicación de polinomios. Definición: sean los polinomios en x con coeficientes en complejos. Y una vez más, como se define de manera general, el f de x es una sumatoria de los monómeros de la forma de xk, desde k igual a 0 hasta n, y igual para g de x, pero por su propio camino. El polinomio f de x por g de x, o sea, la multiplicación, se define como, esta es la sumatoria desde k igual a 0 hasta esta suma de grados, n más m, ck por xk, donde ck es la sumatoria desde j igual a 0, o sea, otro índice corriendo por aparte, hasta k de la forma AJB bk menos j. Entonces, aquí es lo que ya se empieza a separar por su cuenta propia, o sea, va a requerir para hacer isomorfismos, redefinir esa segunda operación. Pero eso ya hablando de estructuras algebraicas de espacio vectorial, así que no debe de preocupar para los alcances de este video.
Y aquí este sí se diferencia, razón por lo que comenté esto, con los vectores geométricos. Aquí sí se puede trabajar una operación binaria de multiplicación en donde lo que se quiere decir de esta forma matemática es que se tiene que multiplicar elemento en elemento con cada uno de los elementos del otro factor. Se puede ilustrar eso de forma breve porque realmente lo que quiere decir es que se tiene que hacer la multiplicación en combinación de todos los elementos con todos los elementos del otro factor. Esto es lo que sí se diferencia con respecto a lo que se ha hablado de vectores geométricos. Sin embargo, la naturaleza de todo esto sigue siendo espacio vectorial. Nada más es una operación binaria de multiplicación por aparte y muy particular para el caso de los polinomios. Nada más. Así tómenlo para los alcances de este curso, de este video también. Entonces, ¿qué otro elemento? Un absoluto revuelo de mi originalidad, uno, ¿no? Más, no tienen que ser forzosamente del mismo grado. 7 x cúbica. No pasa nada. Entonces, ¿cómo se realiza la multiplicación entre polinomios? Pues lo que está escrito aquí de manera general, algebraicamente, quiere decir multipliquen elemento a elemento. 2 por 1, 2. Más 2 por 7, 14, x cúbica. Más 3x por 1 es 3x, más 7 por 3, 21x cuarta. En este caso, se suman los grados. ¿Qué es lo que está escrito? N más m a la izquierda, en f de x por g de x, la sumatoria dice k igual a 0 hasta n más m. Se le van a terminar sumando los grados. Es decir, f de x es de grado 1, g de x es de grado 3. El polinomio que va a resultar de la multiplicación es de cuarto grado, o sea, la suma del grado máximo de cada uno de los factores. En este caso, grado 1, grado 3, 3 más 1 es 4. El resultado iba a ser un polinomio de grado 4, tal como se puede observar al realizar el producto. Entre estas funciones f de x y g de x, resultó ser un polinomio de grado 4. Y de hecho se tiene que reescribir porque no está muy formalmente escrito, conforme a la estructura que se ha enunciado. Esto, como se puede observar, es a lo que me refiero con que dista o ya se diferencia por su cuenta, por sus propias operaciones binarias definidas en este conjunto de elementos, con lo que se puede hacer con los vectores geométricos. Pero eso no significa que no podamos saltar de un lado a otro. Concepto de isomorfismo para futuro curso de álgebra lineal. O sea, se puede, pero se tiene que darle un cierto trabajo y limitaciones. Y cómo definir las operaciones binarias para que sean válidas en ambos espacios vectoriales. Para poder trabajar con este isomorfismo. Isomorfismo, misma forma. Es un anuncio, no lo tomen en serio en este momento tan crítico. Posteriormente sí lo será. Si continúan con un curso de álgebra lineal, muy recomendable. Es una generalización de las matemáticas en cuanto a todos sus diferentes elementos se comportan como uno o tienen características como uno, mientras que cuando uno estudia matemáticas antes de álgebra lineal, todo esto se estudia como si fueran cosas por aparte e independiente o inconexas. En realidad, en álgebra lineal son todos con sus diferentes características, pero siguen teniendo naturaleza o comportamientos que los asocian y permiten cruzar entre ellos de uno a otro. Entonces permite unificar todos estos aparentes, abstractos, independientes conceptos y entes matemáticos entre ellos, y mañana se vuelven a unir bajo esta cubierta, esta manta del espacio vectorial, y todo ese tiempo hemos trabajado y estudiado lo mismo, pero no se había presentado de esa manera. Por supuesto, el que
todo esto sea parte de lo mismo no significa que sean exactamente iguales. En este caso, la multiplicación en polinomios es de una forma, mientras que en vectores esto no se puede llevar a cabo. Solamente se puede hacer la multiplicación por una escala. Pero si tienen una estrecha relación, por ejemplo, en la adición de elementos y otras propiedades, como la igualdad, etcétera. Entonces, aunque corren por su cuenta en ciertas cosas, siguen estando unidas en otras. Y eso es lo impresionante, lo importante y el centro del estudio en álgebra lineal. Todo conforma parte de lo mismo. Y se pueden cruzar estos conceptos si se sabe cómo hacerlo, por medio del concepto llamado isomorfismo, misma forma. Por supuesto, se tiene que arreglar, limitar, poner ciertas reglas, porque como verán, no se puede hacer así nada más, porque lo enuncié y ya, no es posible. Pero para fines de este curso, vamos a continuar con esta explicación, en donde se hace la multiplicación de vectores elemento a elemento y se obtienen estos cuatro términos. Para este ejemplo, nada más, si se trabajan con polinomios con el mismo grado, entonces, o sea, que fueran los dos de grado 3 o los dos de grado lineal, uno de grado uno, entonces se sumarían, se simplificaría la expresión porque habría términos con potencias o una potencia de x igual al de otro monómero y se pueden simplificar entre ellos. Si se requiere una ilustración de eso, h de x, disculpen esto de aquí, h de x es igual a 2 más otro 5x y se hace el producto ahora entre f de x por h de x es igual a 2 por 2 es 4 más 2 por 5 15 digo, perdón, 2 por 5 10 x más 3 por 1, digo, perdón, 3 por 2 6x y 3 por 5 15 x cuadrada, porque se suman los grados de tanto f de x como de h de x. Vaya, me equivoco porque como no están escritos en el mismo nivel, lo confundo, bueno, lo revuelvo con g de x. Lo revisaré brevemente. 2 por 2 4, 2 por 5 10, 3 por 2 6 y 3 por 7, digo, ahí es donde cometes error. 3 por 5, 3 por 5, 15, x cuadrada. Ok, sí, no cometí el error. Aquí sí se pueden simplificar. El término numérico no tiene ningún elemento similar. 4 más 10x y 6x son 16x más 15x cuadrada. Y eso sería todo. Se puede continuar con la explicación, aunque la suma de los grados no hay ningún problema. Teorema. Teorema. Si f, g y h de x son polinomios en x con coeficientes en complejos, entonces f de x por g por h es lo mismo que f por g y luego por h. Entonces, igual son muy sociables, incluso en la operación binaria de multiplicación. No importa cómo se den la mano, el resultado es el mismo. Entonces, es asociativo, asociatividad. F de x por g de x es igual a g de x por f de x. Se pueden intercambiar, se pueden conmutar, tienen conmutatividad. Existe un polinomio u de x tal que f de x multiplicado por u es igual a f de x. Vaya, quedó igual. U de x se llama elemento idéntico, ya que al hacer la operación binaria con el elemento que está, en este caso, por ejemplo, a la izquierda, que digamos que es conmutativo, puede estar a la izquierda o a la derecha, obtenemos
el mismo polinomio original, o sea, como si no lo hubiera afectado. Por eso se llama idéntico. Vaya, termino la idea y continúo en el siguiente video. Entonces, habla de que obtuvimos el mismo resultado. Es un elemento idéntico, se obtuvo lo mismo. Este polinomio de x es muy particular. Es el polinomio 1. O sea, u de x es igual a 1. Es el polinomio 1. Y aquí nada más cabe una nota. Todo polinomio de grado cero es un número. Así que u de x, que es porque, por si cabe la duda, u de x es un número, no un polinomio. No, sí es un polinomio de grado cero. Y un polinomio de grado cero es un número. O sea, nada más sería como 1 por x0. Sí, 1x elevado a la cero, para decirlo de manera correcta. 1 por x elevado a la cero. Todo el número elevado a la cero es 1, 1 por 1 es 1 y por lo tanto obtenemos que u de x es igual a 1. O sea, es el polinomio 1 y ya no hay ningún problema. Finalmente, teorema, si f de x, g de x y h de x son polinomios en complejos, entonces f de x que multiplica lo que está dentro del paréntesis g más h es igual a f por g más f por h. Estos no se debería de llamar así, pero para fines prácticos se puede llamar ley distributiva, aunque no son tal cual números. Ley distributiva está nombrada así para campos de reales y complejos, o sea, para campos únicamente numéricos. Pero este comportamiento también lo tienen en la multiplicación de la multiplicación de un polinomio con la adición de un polinomio. O sea, este f de x por g de x más h de x. Entonces, si se observa, se comporta igual que la ley distributiva, aunque no se le suele llamar o indicar de esa manera. Pero para fines prácticos, sí tiene ley distributiva. 4.2 se deja para la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención y no olviden ver todos los videos siguientes. A continuación se van a seguir trabajando con más propiedades y teoremas importantes acerca de los polinomios y se espera también poder abordar o ejemplos o ejercicios ilustrativos. Muchas gracias por su atención.